Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver en la última sesión la teoría cromosómica. Los genetistas estudiaron atributos discontinuos o con fenotipos contrastantes. ¿Qué quiere decir esto? Muchos estudiaron muchos tipos de formas dentro del cromosoma o de lo que nosotros conocemos como ADN, DNA, ARN, que son partículas pequeñas que vienen de los cromosomas. Los cromosomas mayormente son aquellos que dan de información para un nuevo ser, aquel que complementa todo como tal. Los mendelianos descubrieron la mutación, sí. Los factores hereditarios residían en los cromosomas debido a un paralelismo. Esto bien dado por la información genética que se encontraba dentro del núcleo de una célula. En la siguiente imagen van a ver cómo podemos encontrar al cromosoma y de dónde viene originalmente. El cromosoma viene dentro del núcleo de la célula como tal. De ahí el cromosoma. Los cromosomas que tanto pueden tener el padre y la madre, que en conjunto van a dar el par conjunto de cromosomas necesarios para un nuevo ser. Y de ahí, de esos pequeños cromosomas más adentro, en esas líneas se va a encontrar las cadenas de ADN y ARN, que son parte que es de fundamental de la genética. En los cromosomas lleva la información genética que se pasa de generación en generación mediante la mitosis. Esta mitosis es un conjunto de divisiones celulares en la cual se va dividiendo la célula igual, se va dividiendo con la misma cantidad, con la misma información, tal y tal. William Bacon y Hugo Price descalificaron la importancia de la selección natural como fuerza evolutiva. Claro que sí, porque pues la teoría evolutiva mayormente se basaba en cómo la especie evolucionaba con respecto al año o el tiempo como tal, más no se tenía en sí la información que Gregor Mendel nos dio cuando se trató con los chícharos de qué heredan o qué factores hay en eso, o la teoría de la herencia como tal. T.H. Morgan llegó a la conclusión de que los genes se encuentran en los cromosomas en forma lineal y que el intercambio de pequeños fragmentos de cromosoma corresponden al fenómeno de recombinación. La evolución consistía en una secuencia de transformaciones abruptas producidas por la aparición de mutaciones, planteamiento conocido como teoría mutacionista. Existieron dos escuelas, la mendeliana y la biométrica. Esta división condujo al desarrollo de la genética de poblaciones. Rama de la genética que estudia la distribución estadística de los distintos alelos que comparten los individuos de una población y los cambios en la frecuencia de los alelos y de las frecuencias de los fenotipos. La genética cuantitativa, como dice cuantos, estudia los caracteres controlados por muchos genes denominados poligénicos y de sus propiedades en la genética de la población. En esto también existen mecanismos de la herencia mendeliana. Alvin Nason concluye que los cromosomas son las bases físicas de la herencia. Hasta en un cierto punto tiene razón, ya que aquí se encuentra toda la información de cada individuo. Cada individuo tiene su información, toda la información necesaria como tal, su herencia hasta en un punto de vista general. Walter Sutton y Theodore Bovyer llegan a la conclusión de que los alelos mendelianos están localizados en los cromosomas. Su teoría se conoce como teoría cromosómica. William Ludwig Johansen acuñó el neologismo gen del griego que origina. Gen es del griego que origina, o sea que todo parte de un origen. Gen 1, gen 2, gen 3, gen 4. Y aquí van a ver cómo es un cromosoma como tal. T.H. Morgan comprobó la teoría cromosómica y afirmó que los cromosomas se componen de unidades o genes, siendo portadores de la herencia. Cuando dicen unidades, también podemos hablar sobre unidades de segmentos de ADN como tal, que son el gen como tal que conocemos. Un gen está formado, es parte esencial de todo cromosoma.
Los hallazgos de todos fueron reconocidos y aceptados hasta 1930. Y vean la imagen en la cual se presenta un cromosoma y esas líneas son todo el gen que contiene un solo cromosoma. Y ya si lo dividimos van a ver que son cadenas o segmentos de ADN como tal. Los genes se consideran entidades físicas hereditarias que se expresan a sí mismas, controlando el proceso de desarrollo de la célula y de todo el organismo. En el núcleo de la célula se encuentran varios genes individuales que a su vez están unidos a otros formando un filamento de material genético llamado cromosoma. Los genes están en un orden lineal único y cada uno ocupa un lugar determinado. A eso lo conocemos como locus en latín, o más conocido como sobre cada cromosoma. En 1920 se descubrió la existencia del ADN y el ARN, que es el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Hasta antes de 1940 no se sabía qué parte de los cromosomas era responsable de aportar la información genética, que en ese sentido era el ADN. Se intensificaron las investigaciones para descubrir la estructura del ADN. Entre ellas, una de las pioneras y primeras en observar hasta cierto punto el ADN y que se le acuña la originalidad o el origen del ADN como tal, fue Rosalind Franklin, que en 1952 obtuvo una fotografía de difracción de rayos X que reveló de manera inconfundible la estructura helicoidal de la molécula del ADN. A esta foto o imagen, uno de sus trabajadores que ella dio la información a otros científicos y que gracias a esas imágenes otros pudieron darse la idea de la estructura tridimensional del ADN como tal como lo conocemos, pero la pionera en sí fue Rosalind Franklin, ya que ella tomó la primera fotografía difraccionaria. Ya James Watson y Francis Crick en 1956 lograron interpretar los resultados de varios investigadores para proponer un modelo molecular del ADN, como hoy conocemos esa doble cadena de bases nitrogenadas. Se puede conocer el origen de la identidad de una persona y de su descendencia en esa cadena. El cromosoma es un conjunto lineal de ADN conformados. Mayormente, ahorita la medicina forense utiliza mucho este tipo de estudios de la genética como tal para identificar cuerpos, sangre o personas involucradas en ciertos delitos como tal. Es de gran importancia actualmente en las investigaciones de la medicina forense. No solamente en la forense, sino también en el área de la salud. En la actualidad se sabe que los cromosomas contienen ADN y que es el propio ADN la única sustancia portadora de la herencia, lo que antes se desconocía. Número diploide de cromosomas en el humano es de 46, lo que habíamos dicho antes. La mitad lo aporta la madre, la mitad lo aporta el padre. La madre aporta los genes X y el padre aporta el gen XY. En ese sentido, las niñas o aquellos individuos que van a tener de hijos en un futuro pueden saber de que el que da en sí el, el origen o el sexo de la persona o del individuo nuevo es el padre, ya que la madre contiene dos cromosomas X y el padre cromosoma XY, y es el varón el que va a definir el sexo del producto en ese sentido. Tanto la madre como el padre van a dar 22 pares y un par es un cromosoma sexual XX y en la mujer y en el hombre es XY en el hombre. El sistema XY se encuentra en el ser humano y en muchos otros animales.
Las hembras XX darán gametos iguales con un cromosoma X, sexo homogamético, y el macho XY dará dos tipos de gametos, uno X y el otro Y. La probabilidad de fecundación hembra o macho es del 50-50. 50 y 50 es la probabilidad de que nazca niño o nazca una niña. Y van a ver que los cromosomas pueden ser largos o convexos y varían de acuerdo. Y esto es importante en la genética, ya que de acuerdo a los cromosomas es lo que se determina en los análisis forenses o genéticos. Existe también la variabilidad genética. ¿Qué es esto? Mayormente son diversas mutaciones que se dan en distintos cuerpos o organismos o en seres humanos, como lo verán en la siguiente imagen. La lectura nace tortuga de dos cabezas. Nos habla sobre estas tortugas que sufrieron una mutación en la cual nacieron con dos cuerpos diferentes, con dos cabezas. Un mismo cuerpo, dos cabezas como tal. No solamente se puede decir de que nacieron unidas o se pegaron, no. Es o algo de la variedad genética como tal. Se pueden sufrir mutaciones, literalmente, que tienen efectos que se observan en el cuerpo. En el contexto evolutivo tienen relevancia en enfermedades y trastornos originados por mutaciones en los genes. Ocurren por factores físicos o químicos o errores durante la división celular. Literalmente, la división celular puede pasar todo aquello en la cual puede haber un error en la división como tal y la información no se pueda transferir completamente. Todas las células pueden tener mutaciones en su formación genética. Las importantes para la evolución son las que ocurren en los gametos, o sea, los cambios genéticos, porque estos conforman la información genética de la siguiente generación. Es lenta y su frecuencia en la que ocurre es muy baja. Y esto es debido a que las mutaciones son nocivas y sus portadores pueden morir antes de alcanzar la edad reproductiva. En ese sentido, cuando hablamos sobre mutaciones lentas, es que su frecuencia es muy baja, pero es nociva. A pesar de que sea una dentro de un millón, es única y no se tiene información de ese tipo de mutación. Y mayormente estas mutaciones pueden ser muy nocivas para la persona y pueden morir antes de alcanzar la edad reproductiva. No obstante, es muy importante para la evolución porque origina una nueva variación genética. Cuando hablamos de una nueva variación genética, hablamos de nuevas variantes genéticas, o sea, nuevas especies con nuevos genes. Pero también al haber una nueva variación genética, pueden haber diversos cambios genéticos. En dado caso, si esta persona alcanzara una edad reproductiva y tiene una siguiente generación, va a haber otro cambio en la variación genética. De la mutación que tiene, lo podría pasar a su siguiente generación o no pasarla a la siguiente, sino a la siguiente como tal. Si no existe la selección natural, dejaría de ocurrir porque esta fuerza evolutiva ya no actuaría en las poblaciones al agotar la variación genética. Aquí es cuando también hablamos sobre la selección natural, hasta en un sentido, como lo decía Darwin, el más fuerte va a sobrevivir. Y también podemos decir de que estas mutaciones también pueden ser igual algo relacionado a la selección natural. Las fuerzas evolutivas existen tres definidas, en las cuales la migración es el desplazamiento de individuos de una población. Si llega, se habla de inmigración. Si se van, de migración. La deriva genética es el cambio debido al azar en la proporción de los alelos en la población. O sea, que la proporción de la variabilidad genética en una población es al azar. Uno de cada 1 millón podría tener una variabilidad genética o un cambio genético en su organismo. La endogamia es el cruzamiento reiterado entre individuos de una misma raza, comunidad o población aislada genéticamente. Uno de los ejemplos más comunes son el de los menonitas, en los cuales mayormente sus relaciones son entre las mismas, entre los mismos parientes o la misma población como tal, y la variabilidad genética no existiría ya, sino una continua. Porque ¿Por qué cambian las frecuencias de los genes de una población? Esto es lo que nos importa mucho en las fuerzas evolutivas, ya que esto cambia las frecuencias de los genes en la población. La migración, la deriva génica y la endogamia
son procesos evolutivos que dan frecuencias nuevas a genes o una variedad de nuevas especies con distintos genes. Existen distintos tipos de mutaciones. Está la calotípica o genómica, la cromosómica o de aberración cromosómica y la puntual genética o molecular como tal. La primera es la pérdida o incremento del número de cromosomas, dando lugar a la aneuploidía o poliploidía. La aneuploidía es en la pérdida y la poliploidía es en el aumento de estos cromosomas. Eso debido en errores en la mitosis o en la meiosis. En este sentido, si hablamos de uno, podemos hablar sobre cromosoma extra en el par número 21, como tal, lo cual da origen a a aquellos individuos con síndrome de Down. La cromosómica o aberración cromosómica es una delección. ¿Qué es una delección? Un corte, una duplicación. Se duplica parte de una cadena del ADN o una inversión, o sea que en vez de que sea que siga uno 2 3 va el 3 primero, después el uno, después el 5, etcétera. Que no va en un orden y que va uno antes del que debería de estar. Y una translocación. ¿Qué dice una translocación? Es un nuevo, una parte que entra en la cadena como tal que no venía representada, o sea que no debería estar allá, que se mete y ocupe el lugar de otro como tal. Y al haber una conexión de estos, en la replicación del ADN no cuadraría y esa sería la translocación. En ese sentido, entre las enfermedades que podemos encontrar está la leucemia. La tercera, que es la génica o molecular, ocurre cuando hay una delección, o sea, un corte, una inserción o sustitución de una base nucleotídica por otra. En estas podemos encontrar las enfermedades genéticas. Y hemos estado hablando sobre el ADN y todo eso como tal, pero también existe la recombinación, o sea, las distintas combinaciones que pueden haber. Son la formación de nuevas combinaciones de genes como resultado de la segregación en los cruces entre padres genéticamente diferentes, así como el acomodo de genes ligados debido al entrecruzamiento. Es un proceso natural que genera una diversidad genética en sí. El ejemplo es la combinación intracromosómica. En los hongos existe, sucede durante la meiosis, forma parte de la reproducción sexual y en las bacterias ocurre la recombinación entre moléculas de ADN. Una hebra de material genético es rota y luego unida a una molécula de material genético diferente, como tal. Esa es la recombinación. La parte de una cadena es transmitida y esta se va a replicar y se coloca así, volviéndola y duplicándola varias veces. En la biología evolutiva existe el trinquete de Müller, que es un proceso por el cual en los genomas de una población asexual acumulan mutaciones perjudiciales. Y lo vemos aquí. En la biología molecular es la capacidad de los ácidos nucleicos para obtener moléculas de ADN con información genética nueva. A esto lo conocemos como ADN recombinante. Este es un plásmido, un gen, el cual se le va a agregar un gen blanco. En este sentido, el gen de la insulina. Al traslocarlo o colocarlo en el plásmido va a unirse y va a haber una unión con un compuesto llamado ADN ligasa o ligasa que va a unir al gen blanco con el plásmido. Al haberse esta unión como tal, va a haber una recombinación. Y al haber una recombinación, va a haber una duplicación de este mismo gen que va a duplicar el gen blanco, en ese sentido, a la insulina, y la va a replicar, replicar, replicar y replicar hasta obtener la insulina como tal. A este tipo de genética recombinante es de gran importancia, ya que con esto obtenemos la insulina mucho mejor y más rápido y de una buena calidad y se puede controlar. A diferencia que antiguamente se tenía que sacrificar a distintos animales en ese sentido, al cerdo para obtener, aunque sea
un botecito de nada más 5 mililitros de insulina. La biología molecular, la biología proteosa y el ADN recombinante han ayudado también a las ciencias farmacéuticas a obtener distintos tratamientos a un tiempo más reducido sin sacrificar tantos animales. Existen distintos de recombinación genética que ocurren en las células eucariotas. Está la recombinación homólogo-recombinación general, que es durante la meiosis y tiene lugar entre las largas regiones del ADN, cuyas secuencias son homólogas, es decir, son similares pero no idénticas y se desprenden de tres subtipos entre el cruzamiento cromosómico, en células B y conversión génica. También existe la recombinación específica de sitio, que está dada por la rotura y posterior unión de regiones de homología corta y específica del ADN, o los diferentes o dentro de la misma molécula del ADN como tal. También, como tercera está la no homóloga, que ocurre dentro de la secuencia de ADN que no sean homólogas. Y van a ver los distintos entre recombinaciones o entre cruzamientos o recombinaciones de cada uno. Y estos son los distintos que pueden haber. Ahora, entramos a la teoría neodarwinismo, la genética de poblaciones y posagénica, que es la rama de la genética que estudia la variación y distribución de la frecuencia alélica para explicar los fenómenos evolutivos. Esto está dado por la constitución genética de los individuos que componen una población. C.G. Bryce y James Walden Rice sentaron las bases de la genética cuantitativa. De acuerdo con los postulados de los investigadores Geoffrey Harrod y William Haber, si una población se mantiene estable a lo largo del tiempo solamente por el número de nacimientos y de muertes y no aparecen mutaciones de manera significativa, su estructura genética se mantendrá estable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a lo largo del tiempo todo el número de nacimientos y de muertes de estos individuos no existe una muerte o nacimiento con mutación tal, ¿qué quiere decir? Que todas esas mutaciones serán, serán significativas. O sea, que los muertos durante eso va a ser estable. O en cierto sentido, si no existe estas muertes como tales, toda la estructura genética es estable. O sea, nunca habrá una mutación dentro de esa población si se mantiene estable, al no haber nacimientos con malformaciones o muertes debido a malformaciones como tal. Y actualmente para poder determinar este tipo de genética como tal, existe la ley de Harvey-Weintraub, en el cual la unión de los gametos solo ocurre por azar y ello puede suceder si en una población hay dos o más alelos en un mismo. A eso se le llama flujo génico nulo o es igual a una evolución nula. Este es un modelo matemático. Mayormente es suficientemente grande, no hay selección, los parámetros son aleatorios, no existe una migración y tasa de mutaciones. Son todo lo que se tiene con respecto a la ley de Harvey-Weintraub que se mantiene. La población ideal y el equilibrio de frecuencia de alelos y genotipos está basado en este modelo matemático. Ya como ven en la parte superior izquierda van a ver lo mismo, un recuadro de Putnam en el cual van a ver el material génico como tal de una madre y un padre y las distintas combinaciones. Esto lo vamos a pasar aquí, que nos dicen que es la frecuencia genotípica del alelo A. ¿Qué tan frecuente el alelo A está presente en estas combinaciones? En la siguiente combinación, la cantidad de alelos A es sobre el número total de alelos A más alelos A negativo va a ser A mi frecuencia genotípica. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cantidad de alelos A presentes, que van a ser 2, van a estar dados sobre el número total de alelos que voy a tener en combinación. 4 y 4. Ahora, la frecuencia genotípica ahora del alelo A minúscula o, o menor nos va a dar también en la siguiente población.
que va a ser la cantidad de alelos A sobre el número total de alelos A más los alelos A. Cuando hablamos sobre los alelos A y A, van a ver que uno es dominante o recesivo. Lo habíamos visto anteriormente. Los de mayúsculas son recesivos y los minúsculas son... No, las mayúsculas son los dominantes y las minúsculas son los recesivos. Perdón, ahí fue error. P y Q son los números fraccionarios. P y Q va a estar dado con un medio el valor como tal. Es medio y medio. En sí nos va a dar Q y P, va a dar en total un alelo como tal. Ahora, cruzas al interior de una población. ¿Qué quiere decir? En las distintas cruzas que puede haber en la población como tal. En ese sentido, está medio más otros medio, va a dar A, medio y medio al cuadrado. O sea, esta población al cuadrado. Ahora, este sentido es un binomio al cuadrado perfecto, que va a estar dado a cantidad de recesivos con cantidad de dominantes al cuadrado. P más Q al cuadrado es igual a P cuadrada más PQ más Q cuadrada, que es un binomio al cuadrado perfecto, en el cual al traslocarlo, PQ va a estar dado en las combinaciones de alelos dominantes que va a ser 2A, que es una frecuencia genotípica del tipo homocigoto dominante, que van a ver 2. Y el 2PQ serían 2 combinación de alelo dominante y alelo recesivo, que en ese sentido va a tener una frecuencia genotípica del heterocígoto. El mismo fenotipo que el HDQ2, o sea, del recesivo al cuadrado es igual a 2 recesivos es igual a recesivo al cuadrado. Frecuencia genotípica del HR recesivo, cuyo genotípico es el recesivo como tal. El HD es el homocígoto dominante y el homocígoto recesivo. El H es homocígoto como tal. HD, homocígoto dominante, que vendría siendo este. Y el homocígoto recesivo, cuyo genitivo es el recesivo, que viene siendo el mismo, que no tiene un cambio como tal. Conocer la distribución esperada de los alelos nos permitirá estimar las frecuencias de los alelos recesivos en una población, aunque desconozcamos su proporción en los organismos heterocígotos. Aunque los organismos combinan por mutaciones, tienen un acervo genético constante que se hereda conservando las características de la especie, llamada posa genética. Los genes en las poblaciones y la selección natural. Alelos o combinaciones genotípicas que les permiten vivir más y tener más hijos. La selección natural en las poblaciones dependerá de la forma en que se expresen fenotípicamente los genotipos. La selección natural actúa sobre aquellos fenotipos cuyas consecuencias serán diferentes si hay una dominancia o una codominancia entre los alelos, o sea, que se dominen entre los dos alelos como tal. O el alelo dominante o el recesivo son favorecidos por la selección natural. De aquí vamos a ver en estos cuadros. El alelo recesivo, que es el Q, es un alelo recesivo como tal. Y van a ver cómo se ve en la siguiente. Esta es la frecuencia que hay entre los alelos, que va de 0 a 5 y de 1 a 6 como tal. Es el punto 2, 3, 4.5 hasta llegar a 1. Del 0 hasta el 1, que es el valor, que esas son las frecuencias de los alelos Q recesivos. Ese es el Q recesivo y el dominante. Esas son las categorías dominantes. Los alelos dominantes van a tener una frecuencia
de 7, 8 y 9 y se van a mantener entre punto 99 como tal, o 95, no llega ni al 1, a diferencia que la frecuencia de los alelos recesivos van a estar dados desde una frecuencia de punto 3, punto 2, punto 1 y su estabilidad va a llegar hasta el punto 0,5 como tal. Estos son el número de generaciones posibles que van a tener, que están dados acá. La variedad de los alelos. Todas estas son las generaciones que van a venir de los alelos, tanto dominantes como recesivos. Menos eficientes para subir y reproducirse a diferencia de recesivo al cuadrado y recesivos. Se elimina la Q recesiva, pero no el 2PQ. ¿Qué quiere decir esto? Que la variabilidad genética va a estar diversa. Ahora, cuando Q es recesivo, la frecuencia de los alelos va a estar dada desde un punto muy distinto con las nuevas generaciones. Van a verlo. Los recesivos van a estar en aumento como tal, a diferencia que los dominantes, que van a tener una variabilidad en número de generaciones casi nula. Habrá una eficiencia diferenciada evolutiva diferente. Van a haber 3 genotipos que solo 2 son expresados. Va a haber más eficiencia en los alelos recesivos, como ustedes lo van a ver, que los menos eficientes que son los dominantes y la combinación de dominante recesivo. Como tal. En esto va a haber una fracción del alelo recesiva que morirá, que es de tipo heterocígota. De manera dominante en las cuales va a haber una variedad igualitaria, que ese número de generaciones va a estar dado igual tanto en alelos recesivos como en dominantes. Si los genotípicos heterocigotos son más eficientes que los genotipos homocigotos, es posible que la variación genética se mantenga en la población. O sea, no va a haber un cambio en la variabilidad. Tanto recesivos como dominantes van a estar presentes en todas las generaciones, desde la primera hasta la generación número 21, 41. Ahora, en el contexto real del pozo genético adquiere un significado trascendental. Es un grupo completo de los alelos únicos presentes en el material genético de la totalidad de los individuos de una población en un tiempo determinado, o la suma total de genes de una población. Para eso también hay que hablar sobre la teoría sintética, que está dada por la teoría de la evolución de las especies por selección natural de Darwin y la teoría genética de Mendel como base de la herencia biológica, la mutación como fuente de variación y la genética de poblaciones. Las poblaciones tienen variación genética que se origina por mutaciones al azar y recombinación genética. 2. Las poblaciones evolucionan por cambios en las frecuencias de las variantes alélicas determinadas principalmente por la selección natural. 3. La mayor parte de las variantes adaptativas tienen efectos fenotípicos leves, por lo que los cambios que ocurren de forma gradual. 4. La diversificación ocurre por la aparición de nuevas especies que implican una evolución gradual del aislamiento reproductivo. Ahora, Galton y la ideología eugenésica. Ya habíamos hablado sobre eso como tal. Francisco Galton comenzó a desarrollar técnicas estadísticas para estimar la herencia en humanos, muy distinto a lo que hizo tanto Mendel como Darwin. Mejoras de sus características es la eugenesia. La eugenesia es las características o la mejora de las especies. Conjunto de prácticas que intentan mejorar las cualidades innatas de una raza, casi como una selección artificial. Deriva de la práctica de la selección artificial. 1. Limitar la reproducción de individuos portadores de caracteres indeseables. Literalmente lo que no quieren que sea, si no quieren que sean de piel morena, de China, etc. Y favorecer al máximo la producción de individuos con características deseables, que sean güeritos, de ojos azules, etcétera. Algo como lo que los nazis querían hacer, una super raza. Si hablamos de humanos.
En la práctica es muy, pero muy malo, ya que se habla sobre racismo, una discriminación racial, un genocidio y una xenofobia. Todo esto, Galton, con su ideología, formuló. Literalmente es algo racista, en la cual el racismo es la ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad local. Lo mismo que pasó en los guetos en la Alemania nazi. La discriminación racial en el sentido de rechazo, segregación o persecución. Hablamos de Estados Unidos con la segregación de la gente de color. El genocidio, aniquilación, exterminio sistemático y deterioro de grupos sociales por motivos raciales, políticos, etc. Lo mismo, el Ku Klux Klan en Estados Unidos y los nazis en Alemania. Y la xenofobia, miedo, hostilidad, rechazo o odio al extranjero, con manifestaciones que van desde el rechazo a más desprecio, el desprecio, la amenaza hasta la agresión y asesinato. Esto en algunos países todavía existe este tipo de xenofobia y se ve aquí literalmente con los latinos y Estados Unidos o latinos o Europa. Y también ha existido en algunas poblaciones en la historia la exteriorización forzada, la homofobia y la misoginia. Dentro de, también de la genética hay que hablar sobre la genética molecular, que es la rama de la biología que estudia directamente a los genes para entenderlos, pero también para modificarlos de manera artificial. En este sentido, la genética molecular actúa en la medicina, la investigación en biología celular y en la comparación de los genes y los genotipos de organismos. En todas las ramas trabaja la genética molecular.